Hola, muy buenas noches a toda nuestra amada audiencia que se conecta en esta noche de Viernes de Familia. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio. Vamos a compartir este link, vamos a compartirlo con nuestros amigos, con nuestra familia, con todas aquellas personas que sabemos que están necesitados de una palabra que Dios envía a sus vidas para que ellos puedan conocerle aún más. Y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias, amado Señor, a ti por la voluntad tuya que es buena, que es agradable y que es perfecta. Gracias, amado Dios, porque tú nos llevas de gloria en gloria, Señor, porque tú nos enseñas a conocerte y porque tú permites estos espacios, Señor, para impartir tu palabra a cada uno de nosotros. Gracias por cada persona, Señor, que está allí escuchando tu palabra, por los que la van a escuchar en diferido y por todos ellos, Señor, te damos gracias y oramos, Señor, para que tú, Señor, seas dándoles el entendimiento necesario para poder comprender las verdades de Cristo. Te damos a ti la gloria y la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar este tiempo con una enseñanza que yo la he llamado Resucitando con Cristo. Y para poder iniciar, quiero que todos podamos leer en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 1 lo que la palabra del Señor nos dice. Dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces aquí podemos ver a nuestro apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses, a la iglesia de los colosenses, y les inicia diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo. Les hace como esta, tal vez sería como un interrogante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Les está aclarando lo que ellos deben de buscar, lo que deberían de buscar, las cosas de arriba. La pregunta que nos haríamos nosotros en ese tiempo, bueno, ¿y por qué él se refiere en esa forma a ellos? Pero para poder encontrar esa respuesta, pues vamos a seguir escudriñando la palabra y vamos a seguir ahí en el libro de Colosenses unos versículos adelante, en el versículo 2, capítulo 2, verso 20, en adelante donde la palabra nos dice. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si como viviésemos en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces aquí encontramos la respuesta. Los colosenses no estaban buscando las cosas de arriba de Cristo, sino que estaban enredados en rudimentos y preceptos humanos. Doctrinas como que no puedes tocar, como que no manejes, como que no toques, como que no hagas. Dice también que en duro trato del cuerpo, tal vez estaban en ayunos, en ciertas cosas que en nada les estaban edificando y por el contrario los tenían supremamente estancados en el crecimiento de Cristo. No quiere decir que no conocían, claro, tenían un conocimiento, pero ese conocimiento se había quedado en los rudimentos y se quedaron estancados allí. La pregunta es, ¿cómo está nuestra vida en Cristo? ¿Realmente estamos enfocados en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿O nuestro enfoque sigue siendo los rudimentos? Seguimos enfocados en los ayunos, seguimos enfocados en cómo agradar a Dios en nuestras fuerzas, en todas las doctrinas humanas que se nos han sido enseñadas, que en algún tiempo sirvieron, pero que ya no tienen ningún beneficio en nuestras vidas. Quiero que podamos ir al libro de Hebreos, capítulo 6, verso del 1 al 3.
Lo que la palabra del Señor nos dice allí es lo siguiente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Aquí está hablando de aquellas doctrinas, de aquellos rudimentos que en algún tiempo fueron necesarios para nuestra edificación, como lo fue la imposición de manos, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. Todo eso a su tiempo fue importante para nosotros, pero hoy ya no podemos seguir actuando bajo esos rudimentos. Nosotros como congregación, grupos familiares cristianos, hemos tenido un claro entendimiento de que en esos rudimentos para nada aprovechaban, para nada servían y lo que hicieron por mucho tiempo fue mantenernos entretenidos y enredados ciertos asuntos, pero no nos permitían avanzar a lo que Cristo realmente tiene para cada uno de nosotros. Y aquí Pablo le hace esa exhortación a la iglesia de los colosenses y les dice que ellos deberían de estar buscando las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Qué estás buscando? ¿Realmente estás buscando las cosas celestiales o tu enfoque sigue en las cosas terrenales? Para poder conocer a Cristo debes de estarle buscando a Él. Dice en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice que hemos muerto. Cuando dice que hemos muerto a nuestra vida pasada, a la vida que llevábamos antes de que se revelara lo que nosotros portamos dentro. Hemos muerto a la vida del viejo hombre. Por lo tanto, no podemos seguir en esa vida. Cuando una persona muere físicamente, inmediatamente la persona deja de hacer todas las funciones a las que está acostumbrada a hacer. Cuando una persona muere ya no respira, ya no habla, sencillamente quedó totalmente inmóvil y todas las cosas que realizaba quedaron sin poderse realizar porque esa persona murió. Y cuando mueren repentinamente, aun cuando se tengan muchos planes, la vida lo dispuso así. Pero llevando esta vida física a nuestro espíritu, a nuestra vida espiritual, aquí la palabra nos dice que nosotros hemos muerto. Y si nosotros hemos muerto a esa vida pasada, pues no tenemos por qué estar enredada en esos asuntos. Tenemos que avanzar y tenemos que resucitar, pero para poder resucitar debemos morir. Porque si no morimos a ese tipo de vida, va a ser muy difícil que nosotros resucitemos a la vida nueva para la que Dios nos ha llamado. Porque nosotros hemos sido resucitados para vivir una vida nueva y no para seguir viviendo las vidas que nosotros traíamos antes de conocer al Señor. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 4, versículo 4 y 5, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora vosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Nosotros hemos sido muertos con Él, pero hemos sido resucitados a una vida nueva. Y esa vida nueva debemos demostrarla y debemos de buscarla, porque también nos dice que si hemos muerto y que nuestra vida está escondida con Cristo. Está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si la palabra me está diciendo que mi vida, que he muerto,
y que mi vida está escondida en Cristo, pues debo de buscarla porque está escondida en Él. Por lo tanto, cuando nosotros nos reunimos a edificarnos en la palabra, cuando nosotros tenemos en nuestra casa esos tiempos de oración, de buscar de buscar no porque ya la portamos, pero de sentir, de conocer más esa presencia que nos habita, cuando nosotros nos exponemos a su palabra, nosotros estamos buscando esa vida que se nos ha entregado, pero que está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, aunque nosotros portemos esa vida, podemos pasarnos nuestra vida entera sin poderla disfrutar, porque aunque Cristo está en cada uno de nosotros, puede pasar que no se nos revele y que no encontremos esa vida que ha sido depositada y que ha sido escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Por lo tanto, necesitamos avanzar en ese conocimiento y en esa búsqueda de esa vida que es Cristo. Y también nos dice que cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué bonito es saber eso, saber que esa vida, eh, cuando nosotros la buscamos, la encontramos, la empezamos a manifestar. Cuando esa vida se manifieste, nosotros somos manifestados con Él. Y a eso nos quiere llevar Pablo en esta enseñanza que le hace a los colosenses, que se enfoquen en buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque si hemos sido resucitados, nosotros no podemos estar buscando las cosas en donde no las vamos a encontrar porque estamos muertos a ese tipo de vida. Así que debemos de seguir adelante y no debemos de enfocarnos en esos rudimentos que para nada aprovechan la vida del cristiano y lo que hacen es enredarnos y hacernos perder gran tiempo, porque muchas veces perdimos el tiempo en ese tipo de cosas que no nos permitieron avanzar. Así que si Cristo murió por nosotros, nosotros también debemos morir con Él y resucitar a esa vida nueva que Él nos ha entregado a cada uno de nosotros. Una persona que tiene una vida resucitada empieza a tener diferentes manifestaciones en su diario vivir. Quiero que podamos ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 24, en donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Una persona resucitada se reviste del nuevo hombre. Y dice que ese nuevo hombre está creado según Dios en santidad y en verdad. Necesitamos tener ese revestimiento en cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Cristo es quien ha venido a darnos esa vestimenta. Nosotros habíamos perdido la vestimenta cuando pecamos. En el Génesis podemos ver que algo que se le quitó, algo que Adán y Eva entendieron cuando se rebelaron contra Dios, fue que quedaron totalmente desnudos. Y dice la palabra que ellos tuvieron que coger hojas de higuera para poder cubrir. Ellos sintieron vergüenza de su desnudez. Pero cuando Cristo realizó lo que Dios le había enviado a hacer en ese propósito para volvernos a acercarnos a Él, Él nos revistió de esa santidad y de esa verdad que es su palabra. Por lo tanto, nosotros siempre debemos de estar revestidos de Cristo. Cuando yo estoy revestido de Cristo, yo manifiesto a Cristo. Yo no sé si ustedes han notado, yo he notado que la forma de vestir de las personas habla mucho de su personalidad y que nosotros podemos conocer a una persona cómo se viste la persona. Yo creo que si ustedes ven a una persona en la calle muy sucia, con su ropa rota, inmediatamente nosotros podemos decir es una persona que vive en la calle, que está en la indigencia, porque eso es lo que manifiesta su vestimenta. Pero si nosotros vemos una persona supremamente elegante, no vamos a pensar lo mismo.
vamos a pensar, bueno, esta persona es alguien importante, es alguien elegante. Pero ¿qué pasa si nos encontramos a una persona con ropa muy deportiva? Vamos a ver que es una persona que está practicando un deporte. Y así, nuestra forma de vestir revela mucho lo que nosotros somos. Así que si el Señor nos dice que ese debe ser nuestro revestimiento, es porque como nosotros nos vemos exteriormente, estamos reflejando a Cristo en ese tipo de conductas. Cuando la gente no ve en mí el viejo hombre, sino ve el nuevo hombre creado según la verdad y la santidad de Dios. Y eso tiene mucho que ver en cómo nosotros mostramos nuestra vida, en cómo nosotros mostramos lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Por eso también tenemos que tener especial cuidado con nuestras vestimentas, porque allí manifestamos lo que nosotros somos y lo que nosotros portamos. Un hijo de Dios siempre está elegante, radiante y no está mostrando de más, porque sabe que se debe de vestir según Cristo, que es la santidad y la verdad. Esto llevándolo a nuestra vida cotidiana, pero llevándolo a nuestra vida espiritual, reflejamos lo que vivimos, reflejamos lo que somos en nuestro exterior. De eso se trata ese revestimiento. Una persona que ha sido resucitada en Cristo está revestida de Cristo. Otra cualidad de una persona que ha sido resucitada es que está interesada en las cosas de Él. Volvemos a nuestro libro de Colosenses 3:1, que dice que debemos de estar buscando las cosas de arriba. Una persona que ha sido resucitada en Cristo no anda perdiendo el tiempo en cosas terrenales, no anda perdiendo el tiempo en asuntos que a Dios no le agradan. Y no se trata de que nosotros no nos preocupemos por nuestro trabajo, por nuestra familia. Claro, nuestra familia es muy importante para Dios, nuestro trabajo es importante. Dios nos ha entregado todas estas cosas. Pero nuestro enfoque no debe de ser ese. Nuestro enfoque debe ser buscar las cosas que Dios me ha entregado para que yo pueda sacar adelante mi familia, para que yo pueda fluir en mi trabajo, para que yo pueda fluir en mi profesión, en todo lo que Dios ha entregado, porque la palabra dice que todo ha sido creado en y para Cristo. Por lo tanto, cuando yo tengo un problema familiar, yo no me voy a enredar en buscar las soluciones terrenales para ese problema. Entonces voy a buscar ayudas, charlas matrimoniales, voy a buscar un psicólogo. No, yo voy a la verdad, yo voy a buscar las cosas de arriba, lo que Dios ha dicho para mi hogar, lo que Dios ha dicho para mis hijos y voy a poner eso en práctica en mi familia, en mi hogar. Voy a obedecer esa palabra porque estoy enfocado en buscar las cosas de arriba para ponerlas en práctica en mi casa, en mi trabajo, en mi vida y voy a ver resultados. La palabra también nos enseña que nosotros estamos afanados por las cosas de laborales, ¿verdad? Dice que no nos afanéis por qué comeremos ni por qué beberemos, sino que más bien busquemos el reino de Dios y su justicia y que todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, si yo tengo eso claro, yo sé que la solución a mis problemas familiares está en Cristo. Yo sé que la solución a los problemas con mis hijos está en Cristo. Yo sé que la solución a mis problemas financieros y laborales está en Cristo, porque lo busco, porque lo pongo en práctica y lo obedezco, porque todo es Cristo. Entonces no se trata solamente de que también nos vayamos a olvidar de todo y que me la voy a pasar en la iglesia todo el tiempo y que voy a descuidar a mi familia porque sencillamente tengo que buscar las cosas de Cristo y solamente voy a estar enfocado en eso tampoco. Todo tiene un equilibrio y Dios nos enseña a ser sabios y entendidos. Y cuando dice que buscamos las cosas de arriba, es eso lo que el Señor nos está diciendo claramente. Una persona resucitada ha entendido que es la solución a todo lo que nosotros vivimos, es Él. Y que con Él todo lo tenemos. Así que cambiamos el enfoque de nuestros pensamientos y empezamos a darle prioridad a Él porque Él lo es todo. Entonces, una persona resucitada también tiene esa característica.
Otra característica de una persona que ha sido resucitada es que ya no vive su propia fe, sino que empieza a vivir la fe del Hijo. Y eso lo vamos a leer en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, donde la palabra dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una persona que ha resucitado entiende que con Cristo quedó su vida anterior crucificada y que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo que vive en nosotros. Por lo tanto, todo lo que nosotros vivimos en la carne, todo lo que nosotros podemos experimentar en nuestro día a día, todo lo que tú estás viviendo allí en tu casa, con tu enfermedad, tus problemas, tus angustias, todo lo empiezas a vivir en la fe del Hijo, no en nuestra fe. Porque nuestra fe muchas veces falla, porque si fuera por nuestra fe, la fe humana es imperfecta. La fe de Cristo es la que se ha depositado en la vida de una persona que ha resucitado a esa nueva vida. Por lo tanto, nosotros ya no operamos en nuestra fe, sino en la fe del Hijo. Y esa fe del Hijo es la que nos hace estar fuertes ante cualquier situación. Podemos estar en situaciones de enfermedad, pero en la fe de Cristo nosotros sabemos que esa enfermedad Dios la ha permitido y eso no nos va a derrumbar ni nos va a callar. De hecho, Pablo estuvo en situaciones de enfermedad, él tuvo una enfermedad con la cual él tuvo que luchar y tuvo que aprender de ella y aprender a vivir la fe del Hijo mediante esa enfermedad porque fue una enfermedad que el Señor no quitó. Él la mantuvo allí y él tuvo que aprender a vivir en la fe del Hijo aún en la enfermedad. Entonces, un verdadero resucitado vive la fe de Cristo en su vida. Un verdadero resucitado ha cambiado su forma de ser y de pensar. Necesitamos aprender ese tipo de resurrección que nosotros hemos recibido. Necesitamos crecer en ese conocimiento que Dios ha entregado a nuestras vidas, porque Él lo es todo, porque nuestras vidas han sido enterradas, nuestras vidas pasadas, para vivir en esta nueva vida que el Señor ha traído. Quiero que también podamos leer en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 10, donde el Señor dice, vístasen con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. Esta versión es Nueva Traducción Viviente. Nosotros nos vestimos con esa nueva naturaleza que se va a ir renovando a medida que nosotros vamos conociendo a nuestro Creador. Qué maravilloso es eso. Nosotros vamos renovando nuestra vida a medida que crecemos. Por eso es importante que nunca paremos de conocer al Señor. Es importante que entendamos que aunque ya no vivimos en los rudimentos del mundo, hay algo que siempre tenemos que mantener en nosotros y es esa comunión con Dios. Es ese tiempo donde nosotros podemos orar entendidos, orar como personas que han sido resucitadas y ya no oramos bajo nuestras necesidades, porque cuando orábamos bajo nuestras necesidades estábamos operando en las cosas terrenales. Cuando orábamos para nuestros deleites, estábamos operando en nuestras cosas naturales. Pero una vez he sido resucitado, cambia mi actitud delante de Dios y empiezo a pedirle al Señor por las cosas que Él me revela y que Él me entrega. Necesitamos llevar ese avance a nuestras vidas y entender para qué hemos sido puestos en esta tierra. Nuestra vida está escondida en Él y allí es donde nosotros debemos de buscarla. Debemos de evitar todo tipo de distracciones, porque a veces las distracciones nos quieren mover. Y como hijos de Dios siempre tenemos que estar allí firmes, fundamentados, buscando lo que Él nos ha entregado, porque para eso nos resucitó, para vivir vidas diferentes. Pero esas vidas diferentes se van formando poco a poco, se van formando cuando Él se forma en mí.
Por lo tanto, no nos conformemos solamente con lo que aprendemos un domingo. Necesitamos llevar una vida de comunión diaria con el Señor. Allí es donde el Señor empieza a transformar nuestra vida. Allí es donde el Señor nos empieza a mostrar sus verdades y nos empieza a edificar y a dar entendimiento. Así que hermanos, esta es la impartición de la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. Que entendamos que hemos sido resucitados para una vida nueva y que cuando somos resucitados a esa vida nueva tenemos que caminar como Él lo hizo cuando Él resucitó. Cuando Él resucitó, lo primero que Él hizo fue salir de la tumba en donde Él había sido dejado. Él no se quedó allí, en esa tumba. Él salió de allí. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar de andar en esas tumbas donde nosotros habitábamos, en esa vida de muerte, porque eso es la vida sin Dios, una vida donde sencillamente estamos muertos. Y Él nos hizo morir a esa vida. Y hoy estamos disfrutando de esa resurrección. Él salió de allí totalmente vivo, sacó su cuerpo glorificado. Y nosotros debemos de aprender que no podemos seguir andando en ese lugar de tinieblas y de muerte, porque ya hemos sido resucitados y los resucitados no están en las tumbas. Los resucitados están en Cristo. Él salió de allí a seguir mostrando su luz, a seguir enseñando, a seguir hablando su palabra. Y hoy somos el resultado de esa resurrección. Por lo tanto, debemos de vivir como ese tipo de personas que han sido resucitadas a esa vida nueva y tenemos que ser fieles a lo que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. A esa vida que portamos, Cristo es nuestra vida. Por lo tanto, debemos de aprender de Él, de conocerle cada día más y de caminar en esa vida de resurrección que cada uno de ustedes tiene. Todos han sido resucitados, pero necesitamos manifestar y que no nos pase como le pasó a los colosenses, que a pesar de que ya lo sabían, seguían enredados en asuntos que nada les edificaba, en rudimentos que lo único que hacían era hacerles perder el tiempo y no habían podido avanzar al pleno conocimiento de Dios. Cuando nosotros tenemos ese pleno conocimiento, nuestra vida está totalmente resuelta aquí en la tierra, porque le conocemos y porque sabemos cómo actuar en cualquier situación y en cualquier adversidad. Así que mis hermanos, esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos muy claro en nuestras vidas y que podamos avanzar al pleno conocimiento de Él y que entendamos para qué hemos sido llamados. Así que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido conocer aún más de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Señor, te damos gracias a ti, amado Dios, por todo lo que nosotros hemos recibido de ti, Señor. Por esa vida nueva, Señor, que ha sido implantada, Señor, a través de la resurrección de Cristo, en donde nos has venido a enseñar, Señor, que hemos resucitado, Señor, para darte a conocer a ti. Donde hemos aprendido que nuestra vida está escondida en Cristo, por lo tanto debemos de buscarle a Él, Señor, en todo momento y en todo tiempo, Señor. Gracias, Señor, por acercarnos a ti y por enseñarnos tu verdad, que es la única que nos acompaña, Señor, y nos lleva a un pleno entendimiento, Dios. Gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestra vida y oramos, Señor, para que día a día nosotros podamos crecer y vivir las vidas a las que hemos sido llamados, Señor. Vidas resucitadas con Cristo. Muchas gracias te damos a ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que pasen una bendecida noche.